Muy buenas tardes, continuamos con nuestro temario. El día de hoy veremos lo que es el procesador digital especializado. En la materia de estructura de computadores 1, ustedes llevaron lo que es sistemas combinacionales y además sistemas secuenciales. En base a eso, utilizamos los sistemas secuenciales síncronos de control en combinación al operador aritmético y lógico elemental. Se ha podido diseñar lo que se llaman los sistemas digitales de procesos síncronos especializados o procesadores digitales especializados, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Esta tiene un diagrama que lo mostramos a continuación. Este es el diagrama de bloques de un procesador digital especializado. Si nosotros observamos, tenemos un reloj, tenemos una unidad de control, tenemos una memoria, tenemos una unidad aritmética lógica, y por lo cual está unido mediante una circuitería donde las líneas oscuras son de control y las líneas blancas son de información. Hay un orden de inicio. La unidad de control manda las órdenes de control o de información y se saca un resultado. Todo esto controlado por el reloj. Vamos a ver cada una de las partes de ese procesador digital especializado. Una primera parte es lo que es la memoria. La memoria es un sistema secuencial síncrono formado por biestables que almacenan los datos del exterior y dan resultados parciales y finales del proceso. ¿Qué es un biestable? Es un elemento básico que almacena solamente un bit de información, en la cual nosotros le podemos dar alguna señal de puesta a 0 o de puesta a 1 o de complementación. Estas señales de control que hablamos nosotros, le damos la orden de señal de control: colócate a 0, colócate a 1 o haz el complemento. Tendrá una entrada y tendrá una salida y la carga del dato. Estos biestables que tenemos podemos unirlos, en la cual podríamos tener registros de entrada y salida en paralelo. Entonces podríamos tener un circuito integrado de escala de integración media, MSI, pero no es más que la unión de varios de estos biestables que teníamos en la anterior diapositiva. De igual manera, este tiene señales de control, tiene una carga, tiene entradas y salidas. Ya este nosotros lo llamamos registro. ¿Qué puedo hacer con las señales de control? Puedo colocar todos a 0. Puede colocar todos a 1. Podemos realizar el complemento y además podemos realizar lo que es el desplazamiento. Ya puedo trabajar con los números acá en este registro. Cuando colocamos todo a 0 será el mínimo valor que puedo almacenar. Cuando colocamos todo a 1 será el máximo valor que yo puedo almacenar. Pero si nosotros unimos varios de esos registros, ya podríamos formar lo que es la unidad de memoria, que no es más que la unión de biestables, y esos biestables en registros, y esos registros serían nuestra memoria. De igual manera, tiene señales de control que me permitan hacer la lectura o escritura, pero en una determinada dirección. Observen que al colocar una cantidad de registros acá, tendría que decirle a cuál registro yo voy a hacer la lectura y a cuál registro voy a hacer la escritura. A eso nosotros le llamamos dirección de memoria. Habríamos concluido lo que es la unidad de memoria. Ahora vemos la unidad aritmética y lógica. Este es un circuito combinacional que recibe la información procedente de la memoria. Entre las operaciones que realiza, transferencias aritméticas
y además lógicas, y de hecho devuelve resultados. Cuando mencionamos circuito combinacional, y si ustedes recuerdan, en la materia de estructura de computadores 1 hemos hecho más circuitos combinacionales, se puede hacer sumadores, restadores, multiplexores, y todo eso ayudan a realizar esta unidad aritmética lógica. Entonces yo le puedo dar señales de control, tengo dos datos y él me hará la operación y sacará un resultado. Tenemos ahora la unidad de control. Esta unidad de control gobierna la unidad de memoria y la luz es la que ordena en realidad todo el procesador. Está construida por un sistema secuencial síncrono que por lo general está construido a base de puertas lógicas interconectadas entre sí. Esta unidad de control se encuentra en un estado inicial, luego de recibir una orden en forma de pulsos del reloj que nosotros tenemos ahí, cambia de estado a una forma síncrona siguiendo un diagrama de flujo. Para ello, lo que realiza la unidad de control es generar las señales de control adecuadas para realizar esa tarea, dándoles a la memoria y a la luz que realizan estas operaciones. Entonces, nuestro procesador digital especializado tiene un gran inconveniente, que si yo quiero cambiar algo del funcionamiento de este dispositivo, necesariamente debo cambiar lo que es la unidad de control. ¿Qué significa eso? Que yo debo modificar el cableado de las puertas lógicas, tal vez inclusive tengo que hacer cambio de toda la placa impresa en las conectadas a las puertas lógicas, lo que eso resulta demasiado costoso, y ahí nace la necesidad de realizar unidades de control programables. Entonces entraríamos a un procesador digital de propósito general. Con lo que hemos visto en la parte de la unidad de control programable, que deseamos que esta unidad pueda recibir instrucciones que debe ejecutar. Estas deben colocarse como una secuencia de instrucciones y ejecutarse una por una estas instrucciones. Debemos decidir entonces dónde se van a almacenar estas instrucciones. Por lo tanto, nuestro diagrama va a cambiar de alguna manera, porque estuviéramos agregando una memoria externa de instrucciones. Si ustedes ven este diagrama, cambia de alguna manera lo que teníamos anteriormente y se ha agregado esta memoria de instrucciones. Este sería el procesador digital de propósito general. Cuando decimos de propósito general es que yo puedo programar acá y él puede ejecutar cualquiera de mis instrucciones que yo haya programado. Estos sistemas se diferencian con los procesadores especializados solamente por esta memoria de instrucciones que habíamos colocado. Ya estos procesadores digitales de propósito general se les puede dar ya el nombre de computadores u ordenadores. Para ello, esta unidad programable tiene dos estados. Un estado de fetch o de búsqueda, el cual genera los impulsos generados al leer la instrucción contenida en la memoria. Debemos tener un estado de buscar qué código o qué línea de código debo ejecutar, y un estado de ejecute o de ejecución, el cual genera los pulsos necesarios para ejecutar esta instrucción. Entonces, a diferencia del otro procesador que teníamos, acá lo único que tenemos que hacer es
si deseamos cambiar la forma de trabajo, lo único que tenemos que hacer es cambiar las instrucciones de la memoria. Entonces podríamos ejecutar ya cualquier programa que nosotros queramos con este procesador digital de propósito general. Pero hay una observación que los que han fabricado ven, es que las instrucciones son combinaciones de bits que indican a la unidad de control que es realizar, y por otra parte los datos también son codificaciones en formatos binario. Ambos parece que son lo mismo. Como los datos e instrucciones residen en memoria en un formato similar, se podrían almacenar en una sola memoria, dicen. Y eso implica que nuestro diagrama otra vez será modificado. De tal manera que ahora observamos que nuestro diagrama en la unidad de memoria no solo se almacena datos, también se almacena las instrucciones. Y este será el procesador digital programable o computador. Depende de nosotros, cuando programemos, es colocar y decir esta zona será código y esta zona será datos. Entonces tenemos que dividir internamente, mediante nuestro lenguaje que vayamos a utilizar, esa memoria. Debemos elegir entonces una unidad de memoria que podamos leer y escribir de una posición determinada a la misma velocidad. La estructura más adecuada para nosotros sería el acceso aleatorio. Entonces vamos a utilizar una memoria de acceso aleatorio que sería de lectura y escritura. Entonces se almacenarán nuestras instrucciones en esta memoria, que es una memoria activa, pero en casos que no tengan que ser modificados se puede utilizar otro tipo de memorias. Pero para nuestros datos y códigos vamos a utilizar RAM, mientras que para otros podríamos utilizar la ROM, la PROM, la EPROM. Hay algunas memorias de estas que vienen en algunos dispositivos que permiten inicializar, por ejemplo, el equipo, y no deberíamos borrar el código de inicialización del equipo. Vemos ahora algunas unidades de memoria. Habíamos hablado de RAM, memoria de acceso aleatorio, ¿ya? Que significa que cualquier acceso a la memoria toma el mismo tiempo. Tenemos la ROM, memoria solo de lectura, y estos vienen grabados desde fábrica. Tenemos la SAM, memoria de acceso secuencial. Se puede entender esta como una memoria RAM, pero que el acceso depende de dónde está ubicado nuestro dato. Es igual que un cassette de música. Si yo quiero leer una determinada posición, tengo que escuchar la anterior música. La PROM es una memoria ROM pero programable, pero esta programación solamente se puede hacer una sola vez. Grabamos y ya no podemos grabar encima a otro. Y es más o menos igual que los CDs, que no son grabables o regrabables. Tendríamos que grabar una vez y ahí se acaba. La EPROM es igual también que la PROM, pero es programable y además puede ser borrable, pero en este caso es con luz ultravioleta. La EEPROM es igual que la EPROM, pero puede ser borrable. En este caso es por medios eléctricos. Bueno, hemos hecho una parte teórica y hemos hecho una descripción básica de la configuración de los sistemas digitales de procesos programables, conocidos con el nombre de computadores u ordenadores. Pero en el siguiente tema vamos a ver otra descripción
poquito más amplia de este procesador. Muchas gracias por su atención y continuamos la siguiente clase.